Bueno, como saben, todo este año hemos estado hablando del tema de experimentar a Dios. Y esta última parte del año hemos hablado acerca de experimentar el Espíritu Santo. De eso quiero compartirte el día de hoy. La clase se llama, este pequeño devocional, Él vive en mí. Algo bien especial, a un amigo que hoy vienes acá y hermanos, Dios tiene un deseo grande como Padre en sus tres personas de tener una relación contigo. Hay un deseo, un anhelo grande de habitar con su pueblo, con sus escogidos. Y eso no es un tema menor. Quiero que podamos recorrer ese viaje de la presencia de Dios en los diferentes santuarios terrenales. El primero es en el tabernáculo. En Éxodo 40, 34 y 35, dice: en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar a la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Esta es la primera manifestación física de la presencia de Dios aquí en la tierra después de la caída. Y realmente, físicamente, eran unas telas amarradas ahí en el desierto. Lo especial no era el lugar, lo especial era la presencia de Dios, la Shekinah, la gloria, la sustancia de Dios, su peso. De día era a través de una nube, de noche a través de un fuego, y la gloria llenaba ahí el santuario, tanto que Moisés dice que no podía entrar ahí. Este santuario era un santuario móvil, donde se movía, ahí se movía la nación de Israel. Después Dios cumplió la promesa de la tierra y nos encontramos con ese segundo lugar. El segundo de Crónicas 5:13 dice: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Esta es la segunda vez de pasar del tabernáculo, de la tienda del encuentro. Ahora era un lugar físico, el templo de Salomón. Y este día fue cuando consagraron ese lugar. Y nuevamente la gloria de Dios estaba ahí presente. Y dice que por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto. Y me llama mucho la atención porque lo más importante no era lo que ellos podían hacer celebrando el culto, sino la presencia de Dios. Y lo que eso significaba, tanto que no podían acercarse ahí. Y estas dos, tanto la tienda como el templo, era solamente una sombra de la presencia de Dios. Pero un día sucedió el evento más extraordinario que ha habido sobre la faz del universo, que esa sombra se hizo real y habitó entre nosotros. Y la tercera es, en Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gloria que estaba allá en el tabernáculo, la gloria que estaba allá en el templo de Salomón, ahora ya no era en un lugar físico. Ahora era una persona. Ya era Cristo. La relación ya no era con un lugar. La relación en la presencia de Dios era con una persona. Para mí, hermanos, amigos, eso es el evento
más especial que ha habido en la historia del universo. No sé cómo haya sido estar al lado de Jesús, al lado de Dios, de su presencia, de todo esto. Y cuando Él se iba a ir, dejó una promesa, ¿verdad? Que iba a enviar al Espíritu Santo. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén, no empiecen a hacer nada sin recibir esa promesa. Y la encontramos en Hechos 2, 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Pasar del lugar físico del tabernáculo al segundo lugar físico, el templo. La presencia de Dios hecho persona a través de Jesús. Y ahora esa presencia en sus seguidores. La gloria de Dios llenó el nuevo templo. ¿Quiénes eran ese nuevo templo? Los discípulos, los seguidores de Jesús, ¿verdad? Más especial todavía. Ya no era Jesús, ahora eran las personas. ¿No se te hace eso especial? ¿Cómo era el sentimiento, hermanos, al acercarse al tabernáculo y al templo? Cualquiera podía acercarse de forma irrespetuosa. Había un temor santo, una reverencia, ¿verdad? La santidad estaba ahí. Si tú te acercabas de manera irreverente, se morían. Esa realidad de la presencia de Dios ahora está en ti. Por eso la clase se llama Él vive en ti. Pregunta, hermano, ¿hay la misma actitud de respeto, de temor reverente hacia el templo de Dios que vive en ti? Esa santidad que ha cambiado. Si este lugar es más especial que lo físico. ¿Qué ha cambiado, hermano? La conciencia de lo que significa Dios viviendo en ti. Porque tú eres el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Y de pronto lo tomamos tan a la ligera que podemos hablar, no, es que es hermano y aquí y allá y acullá. Y estás hablando en contra del templo de Dios. Y no hay esa santidad y esa reverencia. ¿Cuál de los tres santuarios es más importante? Ahí puse una foto de la iglesia aquí de nosotros de Ecatepec. ¿Cuál de esos tres santuarios es más importante, hermanos? ¿El templo de Salomón? ¿La tienda del encuentro? ¿O el santuario actual? Por pura lógica, ni el templo ni el tabernáculo existen. Si fuera importante, ni existen. Por pura lógica, el templo más importante es la iglesia, ¿verdad? Donde Dios habita en ti. Su presencia está en ti. ¿Y cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a la iglesia? Es un tema muy profundo, hermano. Yo quería compartirte de esto, porque se me hace muy importante. Y aún la actividad que hoy estamos haciendo va a ser para seguir construyendo ese templo. Dice en Efesios 2:19, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido. El nuevo pueblo elegido está acá. Miembros de la familia de Dios. No del club de Dios, de la familia de Dios. ¿Verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La revelación de Dios que está en la Biblia. Siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular, lo que sostiene todo este nuevo templo. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos edificados por el Espíritu para poder ser esa morada de Dios.
Y cada uno de nosotros es esa parte física a través de ti, espiritual a través de la presencia de Dios, para construir ese templo, como está la imagencita ahí. Cada uno construyendo la iglesia. Y es lo que vamos a hacer hoy, hermanos. Es una actividad física que tiene una repercusión y una magnitud espiritual como tal vez ni siquiera estamos conscientes. Lo que hacemos a través de la actividad de levantar una ofrenda, a través de los templos santos que están aquí. Y amigo, ese es el deseo de Dios para ti. Es construir la iglesia santa, la iglesia reverente, la iglesia que solamente puede ser sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tengamos más cuidado cuando nos atrevamos a hablar mal de otro hermano, porque estás hablando mal del Espíritu Santo. Tengamos cuidado con ser irreverentes en la iglesia, porque estamos atentando en contra del Espíritu Santo. Ese hermano que no te cae, que jamás sería tu amigo, comparte la misma naturaleza divina gracias a Cristo. Y es tan santo como tú lo eres. Lo más espectacular que nos haya podido suceder es una realidad en ti, en mí. ¿Cómo sucedió esto, hermanos? Con esto vamos a tomar nuestra Santa Cena. Todos los oficios que de manera física se practicaban en el templo, aún en los tiempos de Jesús seguían haciéndolo. Jesús lo hizo realidad en él y lo hizo en favor nuestro. El autor de Hebreos dice, ahí en Hebreos 9:11, dice, pero Cristo, al presentarte como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas. El santuario humano era el templo. Cristo, siendo sacerdotes, un sacerdote era de los que servían allí en el templo. En Cristo tenemos al templo, al sacerdote y al santuario, no hecho de manos humanas, sino, dice aquí, el santuario más perfecto, es decir, que no es de esta creación. Él entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para pedir por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Pero Cristo no lo tuvo que hacer cada año ni lo va a volver a hacer. Ya lo hizo una sola vez para siempre. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros. No lo hizo con objetos ajenos, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. No solamente es el santuario el que oficiaba, sino que Él mismo fue el sacrificio. Lo hizo todo. Y esto me encanta, hermano, logrando así un rescate eterno. No fuimos rescatados para esta vida. Fuimos rescatados para la eternidad, perdonados para la eternidad. Continúa, dice, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santificada de modo que quedaban limpias por fuera. Sí lograba cierto propósito, limpiarlos por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos. Aquel sacrificio antiguo limpiaba superficialmente y lo lograba. Pero el sacrificio eterno de Jesús nos limpia interiormente. Amén. Y nos libra de las obras que conducen a la muerte para ahora cambiar nuestro propósito de vida para que sirvamos al Dios viviente. Formando parte de esa nación santa, de ese templo santo, de ese nuevo
pacto, de la promesa que Dios hizo allá en el desierto, se hizo realidad en ti y en mí, tú que estás sentado acá. Especial, ¿verdad? Y termina y dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Quiénes son los llamados? Los elegidos. Amigo que hoy estás acá y que tal vez no le ves mucho propósito y dirás, ¿qué hago acá? Me trajeron medio a fuerzas. Dijeron que me iban a invitar al desayuno y yo no veo claro. Más que esa persona que te trajo a fuerzas prometiéndote un desayuno, al ratito te lo cumplirá. Quien te trajo fue tu creador, fue Dios. No con el propósito de los tacos, esos que te los inviten. Pero el propósito es que tú recibas una herencia eterna que ya está prometida, que ya está apartada. No que si a ver si te toca, no que si a ver si te incluyeron en el testamento y como le caíste mal al testador te sacó. No, ya está designado, ya está esperando esa herencia prometida. Y es tan especial para nosotros que así fue especial para Dios. Tan así que dio su propia vida para hacerla certera de que iba a pasar. No daría su vida si fuera por algo que no valiera la pena, ¿verdad? Pero lo hizo. Y ahora que Él ha muerto para liberarnos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, la herencia prometida, hermanos, es una realidad para ti. Para ti. ¿Estamos conscientes de eso? Que tú y yo somos una realidad de Dios. Tenemos la herencia prometida. Ahí está en ti en este momento. Que tú tienes parte en la naturaleza divina con el Espíritu Santo que habita en ti. Y si tú has reconocido a Jesús como tu Señor, es decir que has decidido rendir tu voluntad para que sea la de Él, y lo has reconocido como tu Salvador, y un día aceptaste el regalo de su muerte, aceptando ir y ser bautizado, y siendo perdonado de tus pecados, y recibiendo la naturaleza del Espíritu, tú no eres del club de Dios. Tú eres de la familia de Dios. Amén. Y aún si tú no has sido bautizado, porque hay muchos que no han querido y se resisten, yo sé aún que el Espíritu te ha hablado. Y te ha traído y ha querido que tú aceptes ese regalo para que habite Dios en ti. Te invitaría a que no te resistieras más a Dios, porque nunca le vas a ganar. Amén. Y que fueras ese heredero y no rechaces la herencia, que ya es una realidad en muchos, tal vez hasta en tu propia familia. Amén. De manera práctica, hermanos, ¿qué significa Cristo viviendo en mí? El Espíritu Santo viviendo en mí. ¿Qué significa? Primero, que tengo una nueva identidad. El peor pecado de mi vida ya no me define. El peor pecado de tu vida no te define. Hoy eres elegido para formar parte de esta herencia eterna. Tenemos el poder para vivir de una manera diferente. Antes no teníamos la posibilidad. Hoy tenemos la posibilidad a través del poder de Dios viviendo en nosotros. Tenemos la dependencia del Espíritu, no de nuestro esfuerzo personal. La fuerza de voluntad no alcanza, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, tenemos una vida para dar. No por nuestra naturaleza. Somos egoístas. No porque seamos de tan buen corazón, porque Dios nos ha dado su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es dar. Y hoy tenemos una vida para dar. Hermano,
disfrutemos y hoy celebremos al tomar la Santa Cena de esa relación que tenemos con Cristo. Y amigo que hoy vienes acá, si hoy veniste solamente por otro propósito, pregunta, a ver, ¿qué significa esto que aquí explicaron que ni entendí? ¿Qué significa eso? Que Dios pueda habitar en mí. Y que después de saberlo, que no te resistas más a poder vivir en esa presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te oro, Dios, esta mañana que nos hagas conscientes, Padre, de que tú habitas en nosotros. Tu santidad, a través de tu Espíritu Santo, Dios, así como iluminó y estuvo la presencia en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, Cristo habitando esta tierra con toda tu gloria, después en la promesa de la venida del Espíritu, Dios, y ahora esa realidad en nosotros. Te pido mucho, Dios, que hoy en este momento al tomar la Santa Cena podamos celebrar, Dios, de esa dicha. Padre, que nos hagas los más conscientes posibles, Padre, de que somos tu razón de existir, Dios. Somos tu razón de amor. Somos la razón de tu sacrificio. Somos la razón de haber dado todo, Dios. Padre, somos la razón de tu vida. Que estemos conscientes de eso, Dios. Padre, y al estar conscientes, que lo disfrutemos en toda la plenitud de tu ser, Dios, por favor. Y Jesús, gracias. Gracias. Yo creo y estoy convencido que lo creías tanto y sabías tanto el beneficio que nos iba a dar, la salvación y la redención, que no te resististe, Dios, a morir por nosotros. Queremos estar agradecidos y honrarte, Padre, con nuestra vida al vivir con esa presencia en nosotros, Dios, y a donde vayamos reflejar también tu gloria. Padre, ya no depende de humanos, depende de ti y de nosotros. Hoy queremos celebrarlo, Padre. Bendice el pan, bendice el jugo y se cumple este propósito de honrarte. A través de Cristo te oramos. Amén.